Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar viendo narrativa bíblica, peculiaridades hermenéuticas. La vez pasada hablábamos acerca de la hermenéutica bíblica y el género literario y decíamos que en la Biblia no existe un único género literario, sino que hay varios y que cada uno de ellos merece especial atención, sobre todo cuando hablamos de interpretación bíblica porque deben ser leídos de manera especial también. Pues el día de hoy veremos la narrativa bíblica, que es el género más común. Los académicos, los estudiosos, los que saben de estas cosas, nos dicen que aproximadamente el 60 o 70% de la Biblia es narrativa. Siendo el género más abundante, pues no debería de haber problemas hermenéuticos porque estos problemas surgen en aquellos géneros que son más escasos, como el apocaliptismo, por ejemplo. Sin embargo, en la narrativa, siendo que es el género más abundante, hay problemas hermenéuticos y vamos a ver de eso. Cuando hablamos de narrativa, estamos hablando de la historia, estamos hablando del relato. Génesis es narrativa, Éxodo tiene mucha narrativa, Levítico no tanto, pero sí hay, Números es narrativa, Deuteronomio es narrativa, todos los libros que nosotros llamamos históricos son narrativa, incluso algunos de los profetas tienen bastante contenido narrativo, los evangelios son narrativa, Hechos es narrativa, y aún dentro de varias de las epístolas hay narrativa. O sea, es un género que está por todos lados. Claro, hablamos, por ejemplo, de la creación, hablamos del cruce de Israel por el Mar Rojo, hablamos de la crucifixión, todo eso es narrativa. Pues bien, veamos qué problemas puede haber con la narrativa. La primera característica, porque estamos hablando de las peculiaridades hermenéuticas, es que estos relatos que presenta la Biblia son historias verdaderas, no parábolas existenciales. Eso quiere decir que los relatos no son parábolas o historias ficticias que transmitan verdades existenciales, económicas o espirituales ocultas. ¿Pueden ser utilizadas para ejemplificar dichos conceptos? Sí, pero no para extraer esos principios. Expliquemos esto con más detenimiento. Resulta que cuando uno ve la televisión y escucha a los teleevangelistas predicar del Antiguo Testamento, ellos hablan de estas historias como de parábolas que nos están transmitiendo conceptos interesantes. Por ejemplo, estos teólogos de la prosperidad, que ven prosperidad por todas partes, ven la historia del Antiguo Testamento o de la narrativa bíblica y piensan que Dios está transmitiendo conceptos económicos. También sucede con aquellas personas que estudian psicología y ven la psicología por todas partes y piensan que estos relatos están transmitiendo conceptos psicológicos. Esto lo vi en uno de los grandes predicadores de la Iglesia de Cristo. Aquí tenemos la imagen del profeta Elías durmiendo bajo el enebro. Y el texto bíblico allá en Primero de Reyes me dice a mí que cuando Elías estaba durmiendo bajo el enebro, vino un ángel del cielo, lo tocó y le dio de comer. Pues bien, decía este predicador famoso que aquí la Biblia nos estaba transmitiendo a nosotros el concepto de la depresión. Es decir, él llegó a la conclusión de que Elías estaba deprimido y que Elías, descansando bajo el enebro, bueno, que más adelante sabemos que él quería acabar con su vida, estaba sumamente deprimido. Y que a una persona deprimida, seguía diciendo el hermano, había que tocarlo. Y que la Biblia nos enseñaba eso. Y que por eso fue que el ángel lo tocó antes de darle de comer. Pues bien, yo no soy psicólogo, pero sé mis cositas sobre eso y sé que los consejeros tienen prohibido hacer contacto físico con las personas a las que están guiando por un concepto psicológico que se llama transferencia y contratransferencia. O sea que psicológicamente lo que el hermano estaba diciendo estaba equivocado, pero también bíblicamente. Resulta que Elías está durmiendo bajo el enebro.
Y la razón por la cual el ángel lo toca es porque está dormido y necesita despertarlo. No hay que buscarle tres pies al gato. Entonces, primero, estos relatos que aparecen en la Biblia son historias verdaderas y la Biblia nos cuenta estos acontecimientos porque sucedieron así. Y me dice que el ángel tocó a Elías porque el ángel tocó a Elías. Y me dice que la mujer tocó el borde de Jesús del manto de Jesús porque en efecto eso sucedió. Pero no me está transmitiendo ningún concepto psicológico, un concepto espiritual, un concepto existencial, un concepto económico. Simplemente me está contando una historia. Y la mejor manera de interpretar el relato es simplemente leerlo como algo que aconteció. Claro que si yo he llegado a ciertas concepciones teológicas, morales, existenciales, sí puedo utilizar estas historias del Antiguo Testamento para ejemplificar mis conceptos, pero tengo que estar claro en que estoy manipulando y utilizando el texto bíblico. No lo estoy interpretando, lo estoy utilizando para ilustrar. Y los apóstoles en el Nuevo Testamento mucho hicieron esto, pero no dedujeron esos conceptos del Antiguo Testamento, sino los utilizaron. Allá en Gálatas, por ejemplo, Pablo utiliza la historia de Abraham, de Agar y Sara, Isaac e Ismael para enseñarnos el concepto del nuevo pacto, pero no lo extrajo de allá. Eso es algo que Cristo le reveló. Simplemente está utilizando la historia bíblica para ejemplificar. Segunda característica, los relatos cuentan las cosas como sucedieron, no como debieron haber sucedido. A ver, ¿y eso qué significa? Significa que los relatos bíblicos representan los principios morales de una época distinta a la nuestra. La moral, la ética en el tiempo bíblico, pues era diferente y por lo tanto nosotros no tenemos que extraer esos principios y aplicarlos a nuestro diario vivir. Por tanto, no se deben aplicar dichos principios morales de manera crítica. El hecho de que un personaje de Dios haga algo no significa que ese algo debe ser imitado. Y aquí pongo un ejemplo interesante. Esta es la imagen de una mujer con velo, ¿no? Y aquí estoy haciendo referencia a aquella historia que aparece en el capítulo 38 de Génesis, la historia de Judá y Tamar. Resulta que Judá tenía tres hijos. Eh, Los dos primeros eran bastante malos, que uno se llamaba Er, el otro se llamaba Onán, ¿no? Y entonces casa a Er, que es su primogénito, con Tamar. Pero antes de que Tamar tuviera hijos, el Señor mató a Er porque era una persona mala. Y luego entonces la costumbre, la tradición de la época indicaba que el hermano inmediatamente menor debía casarse con la viuda para darle hijos a su hermano difunto. Y Onán no quiso cumplir con esa costumbre, por lo tanto Dios también lo quitó de la faz de la tierra. Entonces a Judá le dio miedo casar a esta nuera suya, viuda ya dos veces, con su tercer hijo, porque supuso que él podría morir y la devolvió a la casa de su padre. Y aquí va la historia que quiero enfatizar. Resulta que la mujer vio que el muchacho había crecido, no la casaban con él, iba a morir sin tener hijos porque se le iba a pasar el tiempo fértil y decidió disfrazarse de prostituta y se puso al camino cuando Judá iba a trasquilar sus ovejas. Cuando Judá mira a la prostituta, siendo él ya viudo, decidió tener relaciones sexuales con ella y darle un pago. Pues bien, la Biblia no me dice a mí si lo que Judá hizo es malo, es bueno, simplemente me cuenta la historia porque sucedió. Entonces yo no debo extraer principios morales de esa historia y aplicarlos a mi presente de manera acrítica, porque representan la moral de otra época. Entonces no se critica a Judá por haberse acostado con una prostituta. Sabemos que no era prostituta, era su nuera, pero no se le critica por haberlo hecho.
Tampoco se critica a la nuera por haber engañado al suegro y haberse embarazado de él. Simplemente se nos dice que cuando esta mujer resultó embarazada, el suegro Judá, que era el juez de la familia, decidió que ella debía morir quemada. Y cuando la iban a sacar para ajusticiarla, ella dijo, el dueño de este bordón, de esta correa y de este sello, es el padre de los niños. Y Judá expresó más justa es ella que yo. Bien, pero en ningún otro momento se nos critica la acción tanto del uno como del otro. Entonces, ¿de dónde vamos a extraer nosotros la moral que debemos aplicar a la iglesia o al pueblo de Dios? Pues esto debe ser extraído de otras formas de literatura, bien sea del material legal que hay pues, para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para la iglesia en el Nuevo Testamento, de las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, o de las cartas apostólicas que nos están indicando cómo vivir, pero no de la narrativa. Y aquí hay un caso bien interesante. Muchas iglesias hoy en día enseñan y practican la danza en la iglesia basados en el ejemplo de David que danzó frente al arca de Dios cuando traía el arca a Jerusalén. En ese caso, el relato no me dice a mí que lo que David hizo haya sido bueno, tampoco me dice que haya sido malo. Yo debo extraer ese principio de otras partes de la Biblia y no simplemente decir, puesto que David lo hizo, eso es bueno, porque en la vida de David hizo muchas cosas malas. Algunas se criticaron, como es el caso de cuando tomó por mujer a la que no le correspondía a Betsabé, pero David hizo otras cosas malas en el Antiguo Testamento, como matar a ancianos, a niños, a mujeres dentro de los pueblos filisteos que le habían dado hospedaje. Y sin embargo, ahí la Biblia no me dice si lo que David hizo haya sido bueno o haya sido malo. Entonces, yo no debo, puntualizando esta sección, yo no debo extraer de la narrativa mi ética, sino que debo leerla de manera crítica, analizándola a la luz de lo que las escrituras me dicen en otras partes y en otros tipos de géneros literarios. Tercera característica. Los relatos son historias teológicas, no registros históricos. Y esto suena raro, ¿sí? Porque nosotros tendemos a igualar lo histórico con lo verdadero, pero no necesariamente es así. Cuando hablamos de historia, pues la historia es la ciencia que se encarga de analizar, de escudriñar, de investigar las acciones realizadas por el hombre. Y los historiadores, pues, hablan de causas y hablan de datos específicos, cronológicos. Cuando uno va a la Biblia no presenta esas cosas. Con esto no estamos diciendo que la Biblia no exprese verdades, pero son verdades teológicas, no registros históricos. Cuando un historiador lee la Biblia, tiende a cometer dos errores. En primer lugar, el historiador busca causas científicas y detalles cronológicos que lamentablemente no va a encontrar en el texto. El texto me está contando historias, más o menos como las historias que a uno le puede contar una persona que ha tenido muchas experiencias. Y obviamente en ese relato él cuenta lo que sucedió, pero no me explica a mí las causas de aquello que sucedió. Y a veces no me cuenta las cosas en orden cronológico, sino que viaja hacia adelante, va hacia atrás, luego analiza ciertos detalles y es un registro que yo tengo que figurar, pero que no me va a dar esos detalles. Luego, cuando el historiador no encuentra estos detalles, los suple. Y al suplir estos detalles de causas, reconstruye la historia. ¿Y cuál es el problema de eso? Bueno, sencillamente que le quita al texto lo asombroso, la acción del personaje principal, es decir, de Dios. Veamos aquí, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto. Resulta que el relato bíblico allá en el libro de Éxodo
Me cuenta a mí que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud a la que estaba sometida en Egipto a través de una serie de plagas, que fueron desde convertir el agua del río Nilo en sangre, crear una plaga de piojos o de mosquitos, de moscas, de ranas, de granizo, muerte del ganado, oscuridad y por último, la muerte de los primogénitos. Bueno, cuando un historiador empieza a leer este relato, cuando un científico, un historiador con mente científica lee el relato, busca causas y dice, ¿cómo es posible que el agua del Nilo se haya convertido en sangre? Y entonces surge una teoría bien interesante, ¿no? Resulta que probablemente, dice él, buscando estas causas, el Nilo se llenó de una alga roja, como la marea roja que muchas veces ataca a los océanos. Esta alga roja fue lo que confundieron los egipcios, los hebreos con la sangre. Obviamente, al multiplicarse las algas, el agua del Nilo perdió mucho oxígeno. Al perder oxígeno, los peces mueren. Aquí tenemos nosotros entonces la plaga de moscas, porque todos estos peces muertos a la orilla del Nilo van a producir estas moscas. Como los egipcios tuvieron escasez de agua, no se bañaron y entonces los piojos se multiplicaron o los mosquitos, porque el término puede ser traducido tanto como piojos o como mosquitos. Bueno, al haber abundancia de moscas, las ranas se multiplican porque las ranas comen moscas y hay sobreabundancia de comida, entonces va a haber sobreabundancia también de la plaga de las ranas. Luego tenemos las úlceras por causa de los mosquitos, de las moscas, de los piojos. Obviamente los egipcios se llenan de úlceras, el ganado también perece porque toma de esta agua contaminada del Nilo con el alga. Y luego la oscuridad de los egipcios, pues ya la explicamos por medio de la gran erupción que hizo un volcán allá en lo que hoy en día es Grecia, en el Santorini, y eso provocó una nube negra que llenó de tinieblas a todo Egipto. Y bueno, así podemos explicar prácticamente cada una de las plagas. Aquí, si damos esta explicación, satisfacemos la curiosidad de un historiador o de un científico, pero hemos hecho algo terrible. Le hemos quitado al texto lo maravilloso, lo espectacular que tenía, es decir, la acción de Dios en pro de su pueblo. Le quitamos lo maravilloso. Esto es como comer un helado sin azúcar o sin lácteos, por ejemplo. Cuarta característica, los pequeños relatos, ¿no?, que hay en el texto están íntimamente entrelazados para formar un mega relato, como una cadena, y aquí tenemos nosotros la cadena. Cada uno de los eslabones es una unidad en sí misma, pero estas unidades están entrelazadas para contarnos una historia mayor. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la historia de Caín y Abel, tenemos la historia de Noé y el arca, tenemos la historia de la torre de Babel, tenemos la historia de Abraham, tenemos la historia de Isaac, tenemos la historia de Jacob, tenemos la historia de José y así ya llegamos a Egipto y seguimos teniendo un montón de historias que tienen un sentido individual. Es decir, la historia de Caín y Abel tiene una introducción, tiene un contenido, tiene una conclusión y tiene una enseñanza moral. Bien, ahí estamos bien. Pero la Biblia no es solamente una serie de historias, sino que cada una de esas historias está entrelazada con la siguiente para formar un gran relato. Entonces, en primer lugar, cada relato debe ser interpretado, muy bien, aparte de tener una enseñanza específica, a la luz del propósito general del libro en que está insertado. Es decir, cuando la Biblia a mí me cuenta la historia de Abraham, no está interesada solamente en la historia de Abraham, sino en la historia del pueblo de Dios. Es decir, la historia del pueblo de Israel. Pero al contarme el origen de la historia del pueblo de Israel, no está interesada nada más en esa historia, sino está interesada en la historia de Dios salvando a la humanidad. Vemos, por ejemplo, que el capítulo 11 de Génesis termina con las naciones siendo creadas a partir de la confusión de las lenguas en Babel,
Y todas estas naciones alejándose de Dios. Ahora Dios quiere salvar a estas naciones y para salvar a estas naciones va a crear a un pueblo y para crear a ese pueblo va a llamar al padre de ese pueblo, Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Muy bien, pero no es solamente la historia de Abraham o la historia de la nación que él va a formar, sino es la historia de la humanidad o de Dios tratando con la humanidad, porque luego le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, cada relato debe ser interpretado a la luz del propósito de cada libro, pero no solamente eso, sino cada relato debe ser interpretado a la luz de la historia de la salvación, es decir, la historia de Dios salvando a la humanidad. Mejor dicho, todos esos relatos deben ser interpretados cristológicamente, a la luz del relato de Cristo. Cristo le da luz a todos esos relatos y todos esos relatos me ayudan a entender lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Dos contextos entonces. El propósito general del libro en que el relato está incluido debe ser tomado en cuenta para interpretar el relato. Pero no solamente eso, sino el plan completo que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Y por último, quinta característica, el personaje principal de la historia bíblica es Dios. Todos los demás personajes son secundarios. Cuando la Biblia me habla a mí de la creación, no me está hablando del mundo. El punto de Génesis 1 y 2 no es el mundo está siendo creado, sino es Dios crea al mundo. Por ejemplo, el capítulo 12 no me cuenta a mí la historia de Abraham, sino me cuenta a mí la historia de Dios llamando a Abraham. Veamos, por ejemplo, que en el relato bíblico, Dios es el sujeto. En el principio, dice el texto, creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra son el complemento directo de la oración. Dios es el sujeto. Y pues de la primaria a mí me enseñaron que el sujeto es de quien se habla en la oración. Es decir, la Biblia no me está hablando del cielo y de la tierra, me está hablando de Dios, es su personaje. Incluso en el capítulo 12 arranca con estas palabras en Reina Valera, mas Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no es el sujeto, es el complemento de la oración. Aquí es el complemento indirecto de esta oración. Dios es el sujeto. Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, es el complemento directo, el contenido de lo que Dios dijo. La historia siempre es de Dios. La Biblia no se debe leer antropológicamente. El ser humano no es el centro del relato bíblico. Sé que en nuestra sociedad el ser humano es el centro de todo. Por eso es que muchas veces en nuestras predicaciones en la iglesia nosotros hablamos más del hombre que de Dios. Nos enfocamos en el hombre. Incluso el evangelismo es antropocéntrico en nuestra iglesia. En el relato bíblico no. Y deberíamos de conformar nuestro mensaje en la iglesia al texto bíblico. En el texto bíblico, el hombre no es el centro. El mundo no es el centro. Israel no es el centro del Antiguo Testamento, ni la iglesia el centro del Nuevo Testamento. Dios es el centro del relato bíblico. Este relato debe ser leído teocéntricamente. Debemos preguntarnos qué dice cada relato sobre Dios antes que sobre Abraham, que sobre Moisés, que sobre Enoc, que sobre cualquiera de los héroes de la fe. Dicho una vez más, Génesis 12 no me habla a mí de la fe de Abraham, sino me habla de Dios llamando a Abraham. Y no debemos preguntarnos por qué Abraham obedeció, sino por qué razón o para qué Dios llamó a Abraham. Bien, esto es todo por hoy. Como siempre, que el Señor los bendiga. No olviden suscribirse a mi canal y no olviden compartirlo o compartir este video para que muchas más personas tengan conocimiento de él.